El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Recta final de A Primera Hora a través de Majestad Televisión y Majestad Radio. Ayer en la tarde, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Pronunciamiento mayoritario, para una votación 124 legisladores a favor, para la otra 125, que acogieron el informe no vinculante preparado previamente por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La Asamblea Nacional decidió allanarse a 6 de las 24 observaciones del Ejecutivo y ratificar el texto originalmente aprobado por la Asamblea. O sea, insistir en lo que inicialmente aprobaron los legisladores en las 18 observaciones restantes. Parte de los temas sobre los cuales la Asamblea Nacional ratificó el texto original y no acogió la objeción parcial del Ejecutivo tiene que ver con la situación del sector notarial del país. Tiene que ver con la reelección de las notarias y notarios, tiene que ver con la evaluación, es decir, no habrá concurso de méritos y oposición para una reelección de los notarios, y tiene que ver con los estándares de rendimiento, es decir, los requisitos previos que deben de cumplir los notarios para pasar esa evaluación. Profundicemos el tema, dialogamos con el doctor Homero López Obando a esta hora, él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, la FEN. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Reciba un cordial saludo en nombre de todo el notariado del país, de los 562 notarios que desempeñan esta loable labor en los 221 cantones del país. Correcto. A ver, doctor, empiezo por el tema de reelección. El presidente de la República, en el veto parcial, había planteado que la reelección, porque la norma constitucional establece, me parece que es el artículo 200 de la Constitución, establece que los notarios tendrán un periodo de 6 años y tendrán derecho a una reelección, a la reelección por una sola vez. El presidente de la República había planteado en el veto que esa reelección debe darse igualmente con un concurso de méritos y oposición. Se entiende que cuando el notario o la notaria es elegido o elegida por primera vez, debe pasar un concurso de méritos y oposición, pero no estaba claro el mecanismo para la reelección. La Asamblea había aprobado que no sea mediante concurso, el presidente de la República proponía que sea mediante concurso, finalmente no habrá concurso para poder reelegir a los notarios. ¿Por qué razón? Explíquenos esto, por favor, doctor. Gracias, Fabricio. Sí, las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Notarial clarifican definitivamente la situación del notariado ecuatoriano. No hay más dudas y se cumplen todo lo establecido en la Constitución. Las reformas garantizan el derecho a la reelección que tenemos todas las notarias y notarios, conforme lo establece el artículo 200 de la Constitución. La norma constitucional señala que las notarias y notarios somos elegidos por un periodo de 6 años, con la posibilidad de reelección por una sola vez. Existía un vacío constitucional. La norma suprema establecía que el concurso de méritos era como mecanismo o requisito para ingresar, acceder a la función notarial por un lapso de 6 años. Pero al no disponer de manera expresa el mecanismo de reelección, se prestaba a la subjetividad. Es más, el mismo artículo 200 disponía que la ley establezca los estándares de rendimiento para la evaluación de nuestro trabajo. El artículo 200 de la Constitución ya establecía los estándares de rendimiento. Exactamente. Podrán ser reelectos conforme los estándares de rendimiento establecidos en la ley. Pero desde el año 2009, el legislador no incluyó esta norma, estos estándares de rendimiento en ningún cuerpo normativo. Y es donde tiene que estar en el Código Orgánico. Ahora, muy acertadamente la Asamblea, la Comisión de Justicia, bajo pedido de la Federación Ecuatoriana de Notarios, solicitamos que se ponga estos estándares de rendimiento que están establecidos dentro de la Constitución y que exigen que tienen que estar en un cuerpo normativo legal para poder hacer la evaluación. Y como mecanismo para hacer la reelección, se tiene que entender que es la evaluación, y así lo contempló el legislador
en estas normas elaboradas, aprobadas en primero y segundo debate y ratificadas en su texto final en cuanto al veto del presidente de la República. A ver, se entiende, y así lo consagra la Constitución, que cuando el notario llega por primera vez a ser tal, para participar, para poder ser parte de estos órganos auxiliares de la función judicial, tiene que haber un concurso de méritos y oposición. Correcto. Pero ¿por qué no llevar adelante el concurso también para la reelección? Es decir, poner al notario que está en funciones en la misma condición de igualdad de otros que seguramente también aspirarán a convertirse en notarios o notarias. ¿Por qué para la reelección no dar paso al concurso de méritos y oposición, doctor? A ver, aquí la reelección, creo que el eje fundamental y el objetivo es que se valore. La federación no está opuesta a que no se haga una evaluación del sistema notarial como tal. El notario, como usted lo dice, accede mediante un concurso, y que también creo que es necesario que se valore el rendimiento de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, de los 561 notarios, que hayan cumplido con esos estándares, porque el beneficiario será el usuario, porque el cual deberá prevalecer es el que demuestra excelencia y en nuestro servicio en cuanto a estos estándares de rendimiento que están establecidos en la ley. ¿Cuáles son esos estándares de rendimiento? O sea, ¿qué deben cumplir los notarios para poder pasar la evaluación que debe llevar adelante el Consejo de la Judicatura? Básicamente, ¿qué son los estándares de rendimiento? Son diversos parámetros que debemos cumplir en nuestro trabajo diario. Por ejemplo, manejo de despachos, el archivo, el uso de herramientas tecnológicas, la atención al usuario, el cumplimiento de obligaciones con el Estado que tenemos por obligación legal en diferentes cuerpos normativos establecidos, la entrega de información al servicio de control, capacitaciones, la formación continua por parte del Consejo de la Judicatura, entre otros de los 3 estándares de rendimiento. Como le digo, desde la Federación, Fabricio, Federación Ecuatoriana de Notarios, promovemos el cumplimiento de estos estándares de rendimiento, porque creemos en que debemos ser evaluados. Nuestro propósito es alcanzar los niveles de excelencia que precisan los usuarios. Jamás nos hemos opuesto a que nos evalúen y que nuestra reelección dependa de sus resultados. ¿Antes los notarios habían sido evaluados o esta va a ser la primera vez en la que los notarios de los 221 cantones del país van a acceder a una evaluación como requisito para poder alcanzar esta reelección por una sola vez, doctor Romero López? Hemos concluido, Fabricio, nuestro primer periodo justo hace un año. Nos encontramos ya un año de prórroga en funciones y el Consejo determinará conforme a la normativa, porque así lo establece en estas reformas, que el Consejo establecerá un reglamento para poder llevar a cabo esta evaluación conforme los estándares establecidos en la ley. Es la primera vez que se va a realizar porque es el primer periodo que se cumple bajo las normas de la nueva Constitución del 2008 y el amparo del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Puede darse el caso entonces de que si algún notario o alguna notaria no pasan los estándares de rendimiento, no cumplen con los estándares de rendimiento y por ende no pasan la evaluación, puede darse el caso de que no logra acceder a la reelección? Correcto. No significa permanencia la reelección. Yo creo que va a la par con la permanencia la excelencia y el cumplimiento de estas obligaciones establecidas por ley. Creo que, como le dije en un principio, el beneficiario será el usuario, porque depende de esa evaluación mantener esos estándares, esos comportamientos intactos por parte dentro de nuestra actividad por parte del notario, ¿no? Cuando uno revisa la norma constitucional consagrada en el artículo 200, y cuando uno revisa también esta reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, uno encuentra que el notario hoy ya no tiene la posibilidad de quedarse en el cargo a perpetuidad. A ver, resulta que hay casos emblemáticos en los cuales hay notarios que han permanecido durante varias décadas, han ejercido la función notarial durante décadas,
Con esta norma constitucional y esta reforma legal, se ratifica que solamente máximo 12 años podrá permanecer un jurista ejerciendo su rol de notario. No tiene más posibilidades de seguir siendo notario luego de esos 12 años si es que logra el primer periodo y logra la reelección, doctor Homero López. Creo que el notario es un profesional como cualquiera otra de las profesiones existentes. Creo que debe ejercer su función en virtud de su preparación y de su experiencia. Fundamental. Ahora la norma constitucional y legal prevé eso, lo que usted dice, Fabricio. Ingresa por concurso 6 años y por un periodo más únicamente, los 12 años. Así lo está establecido la Constitución, pero es el ejercicio de nuestras funciones. Eso era antes porque no estaban establecidas las normas que están establecidas actualmente. Correcto. Entonces, luego de esos 12 años, se termina la posibilidad de que alguien pueda seguir en el sector notarial. Correcto. Después de los 12 años se abre el concurso para todos los que hayan cumplido el periodo de 12 años para que participen nuevos profesionales del derecho. Correcto. En el artículo 300 del Código Orgánico actualmente reformado. Ahí me queda clara la postura, o digamos, la norma constitucional respecto de los periodos. Ya no tendremos notarios a perpetuidad, que ha sido uno de los temas que a lo largo del tiempo han sido criticados. Y el otro tema que consta dentro de las reformas tiene que ver con el uso de medios telemáticos. Resulta que la nueva realidad o la nueva normalidad que enfrenta el mundo y de la cual el Ecuador no ha podido abstraerse tiene que ver con la posibilidad de utilizar medios electrónicos, medios telemáticos, medios virtuales para acceder a determinados servicios. Así funciona el mundo real hoy. En el caso notarial, resulta que siempre se había manejado la obligación de las partes de presentarse en una notaría y ante el notario que da fe pública de los actos, estar presentes ahí. Digo, ahora habrá servicios que se van a prestar de modo telemático. ¿Cuáles serán esos servicios, doctor? Fabricio, cabe recalcar que la Federación Ecuatoriana de Notarios jamás se opuso a la tecnología para el acceso a la ciudadanía a los servicios notariales. Desde este contexto, este análisis tomó mayor fuerza el contexto en la pandemia. Insistimos en un debate serio para que sea una modernización segura y accesible a ese servicio notarial. Este servicio es opcional, Fabricio, como usted lo dice, para dar ese servicio a los usuarios de manera telemática. Se necesitaban reformas legales, no solamente una plataforma. Y ahora también la reforma establece que quien es el único encargado de administrar esta plataforma y darnos esta herramienta tecnológica es el Consejo de la Judicatura, en la cual habrían conceptos que se necesitaban cambiar, como la presencia telemática y la presencia en el despacho de cada uno de los notarios. Es de manera opcional. Estamos seguros que esos cambios se los vendrán realizando. Establecieron un plazo de 3 meses, creo que lo establece la disposición transitoria en cuanto a este tema de servicios telemáticos, y son todos los servicios que damos nosotros, excepto algunos determinados en el mismo cuerpo normativo legal de la ley notarial que la está reformando a través del Código Orgánico de la Función. Es decir, en este momento todavía no sabemos qué servicios se van a prestar de modo telemático, doctor. Todos, excepto creo que entre ellos, no recuerdo ahorita, algunos las autenticaciones, testamentos cerrados, entre otros, ¿no? Que son muy pocos. Ahora, cuando contemos con esa herramienta tecnológica. Con esa herramienta, correcto. Pero ahí, por ejemplo, yo le pregunto, porque se supone que el notario da fe pública, o sea, en presencia del notario, el notario certifica los actos que en ese momento están desarrollando las partes. De modo telemático, ¿cómo el notario va a estar seguro que el documento que se le presenta es un documento real y que las partes están presentes justamente, las partes reales están presentes en el cumplimiento de ese acto? ¿Cómo se va a saber si se lo hace de modo telemático, doctor? Es ahí donde viene nuestro ente regulador administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, que debe determinar que esa plataforma garantice lo que usted
está diciendo Fabricio. Creo que lo que debes garantizar es que esa persona sea un sistema inviolable que garantice la confrontación, la audiencia notarial, que verifique que es relativamente esa persona, que no está coercionada a través de un computador, porque uno de los requisitos fundamentales es que sea voluntario el acceso al servicio y no sea coaccionado bajo amenazas, bajo mecanismos de coerción para realizar esos actos o contratos. Solamente bajo una herramienta segura, única, exclusiva, no comercial, debe garantizar estas cualidades que exige la ley notarial. Y el hecho determinado los notariados en el mundo. El hecho de que el Consejo de la Judicatura tenga la obligación de preparar una plataforma única, ese hecho va a garantizar la fiabilidad justamente del sistema, doctor. Uno de los ejes fundamentales de todo el notariado latino al cual pertenecemos, el notariado ecuatoriano, es fundamental. Uno de los requisitos sine qua non es que sea única, no sea comercial y que sea administrado por los notarios o el órgano rector. Y así lo contempló el legislador, y creo que ha hecho caso las observaciones, las propuestas que fueron de la Federación y que fueron acogidas en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en el proceso de construcción de estas reformas a la ley notarial. Estoy seguro que vamos a la modernización, estamos en la modernización, pero es importante que el público conozca que será mediante una plataforma tecnológica única que deberá ser implementada, como lo dije, por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuánto tiempo tiene la Judicatura para implementar esa plataforma tecnológica, doctor? La reforma establecía 3 meses, se ratificó en ese plazo porque el Ejecutivo propuso que sean 18 meses, desde que asignen los recursos correspondientes, es decir, 3 meses desde que tengan los recursos entregados por parte del Estado. Usted decía que la plataforma tecnológica o el uso de medios telemáticos será optativo, es decir, si una persona, digamos, prefiere ir físicamente a la notaría a hacer su trámite, lo va a poder seguir haciendo. Correcto, porque también tenemos que la realidad de Quito, Guayaquil, Cuenca, no es la realidad de otros cantones. La accesibilidad al Internet, al tipo de banda, a la seguridad de la tecnología, al acceso a los usuarios es diferente. Cada realidad de cada cantón es diferente sobre este particular. Y creo que es una herramienta en la cual se irá paulatinamente acrecentando conforme se vaya asegurando esa herramienta para un servicio que garantice la seguridad jurídica instrumental. Correcto. Doctor Homero López, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido para hablar justamente sobre la última reforma al Código Orgánico de la Función Judicial en el caso del sector notarial ecuatoriano. Le agradezco, que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio, y ratificarle los saludos de la Federación Ecuatoriana de Notarios, que aglutina a los 562 notarios del país en sus 221 cantones a nivel nacional. Muy gentil. Gracias al doctor Homero López Obando, presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios. Su reacción respecto a estas nuevas reglas del juego que entrarán en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. La reelección de los notarios que ahora mismo están en funciones prorrogadas con base en un reglamento que deberá ser diseñado por el Consejo de la Judicatura, cumpliendo estándares de rendimiento como paso previo a la evaluación. No habrá concurso de méritos y oposición para la reelección. Y por otra parte también explicando los términos del uso de medios. Habrá servicios notariales a los cuales los ciudadanos podremos acceder de modo virtual, de modo telemático, que también deberán ser implementados una vez que la Judicatura diseñe o adquiera un sistema virtual, un sistema único virtual que será justamente preparado, adquirido, implementado por parte del organismo administrativo de la función judicial. Allí tienen ustedes hablando sobre el tema de los notarios. 8 de la mañana con 28 minutos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.